¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más sobre Arduino. En esta ocasión vamos a tratar el tema de control de salidas analógicas. En Arduino 1 no tenemos una señal analógica pura, es decir, se utiliza la técnica PWM. Esta técnica es un tipo de señal de voltaje utilizada para enviar información o para modificar la cantidad de energía que se envía a una carga. Este tipo de señales es muy utilizada en circuitos digitales que necesitan emular una señal analógica, en las cuales se les cambia el ancho relativo respecto al periodo de la misma. El resultado de este cambio se llama ciclo de trabajo y sus unidades están representadas en términos de porcentaje. Las salidas analógicas PWM toman los valores comprendidos entre 0 y 255 en decimal. En Arduino utilizamos los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 para el control de salidas analógicas. En estos pines vamos a poder utilizar los siguientes valores de 0 a 255 en decimal, que viene representando de 0 a 5 volts. ¿Cómo entender la técnica PWM? Te lo voy a explicar con las siguientes gráficas. Si observas en la primera gráfica, tenemos la representación de una fuente de alimentación de 5 volts en corriente directa y la línea continua representa el voltaje continuo. Y finalmente, si nosotros medimos con un multímetro, vamos a obtener un valor de 5 volts. Y si lo hacemos de manera gráfica a través de un osciloscopio, pues vamos a tener esta gráfica, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando aplicamos una técnica PWM a esta señal, que es la original, la vamos a convertir, como se muestra en la siguiente gráfica, en una señal pulsante. Es decir, va a haber tiempos en el que va a estar activo el voltaje, como lo muestro aquí, que es el ancho de pulso, y va a haber momentos en el que el voltaje va a caer a 0. Sumando estos dos nos da el periodo, ¿de acuerdo? Y a esto se le conoce como ancho de pulso y o ciclo de trabajo. Muy bien. Quiero que observes lo siguiente. Aquí tengo un ciclo de trabajo del 90%, que quiere decir que el 90% del tiempo se encuentra activo y un 10% se encuentra inactivo, es decir, nos da 0 volts. El 90% nos da aproximadamente en la gráfica 5 volts, pero si conectamos un multímetro que nos va a dar un voltaje promedio, nos va a dar un resultado de 4.5 volts. Repito, si nosotros medimos con un multímetro nos va a dar 4.5 volts. Ahora te muestro cómo se representa una gráfica aplicando la técnica PWM con un ciclo de trabajo del 50%. ¿Qué quiere decir? Si observamos a la gráfica original, donde tenemos una línea continua de 5 volts, y observamos la segunda gráfica, donde estamos representando y estamos aplicando la técnica PWM al 50% del ciclo de trabajo, observa que la mitad del tiempo del periodo ¿sí? se encuentra en estado activo y la otra mitad del tiempo del total del periodo se encuentra en estado inactivo. Sumado los dos nos da el periodo. Entonces, si nosotros conectamos un multímetro, vamos a tener 2.5 volts, que es un voltaje promedio que nos da el multímetro, ¿de acuerdo? Y la gráfica, viendo una señal a través del osciloscopio, podemos observar que el tiempo que está en activo es la mitad más la otra mitad que el tiempo está inactivo, nos da un total de 100%. Ahora te muestro una gráfica con un ciclo de trabajo del 10%. De igual forma tenemos aquí la gráfica que es continua totalmente sin aplicar la técnica PWM. Y a continuación tenemos una gráfica en la cual estamos aplicando la técnica PWM con un ciclo de trabajo de el 10%. Esto quiere decir que el 10% del periodo va a estar activo
y el resto del tiempo va a estar de modo inactivo. Y al utilizar esa técnica con este porcentaje o ciclo de trabajo del 10%, si conectamos un multímetro vamos a obtener una lectura de 0.5 volts. Para poder aplicar la técnica PWM vamos a utilizar la instrucción Analog Write. Esta instrucción nos va a permitir tener una salida en cualquiera de los pines que utilicemos, una salida con un voltaje pulsante, la cual nosotros podemos cambiar el ciclo de trabajo desde un 0% hasta un 100%. Bien, ¿cuál es la sintaxis que vamos a utilizar para esta técnica? Pues es la siguiente: Analog Write, abrimos paréntesis, colocamos en el pin el número a utilizar, o si vamos a utilizar una variable, pues el nombre de la variable haciendo referencia al pin que vamos a utilizar, coma, y aquí es donde vamos a colocar el valor en decimal. Recuerden que el valor que podemos agregar es de 0 a 255 en decimal, y esto representa también de 0 a 5 volts, es decir, vamos a estar manipulando el voltaje de salida de una señal analógica. Entonces, repito, la sintaxis es Analog Write, abrimos paréntesis, pin, una coma, el valor, cerramos paréntesis, punto y coma. Repito, en el pin vamos a utilizar el pin que vamos a elegir entre el 3, 5, 6, 9, 10 y 11, que son las salidas analógicas, ¿de acuerdo? Y donde dice valor vamos a agregar cualquier cantidad que esté comprendida entre 0 y 255 en decimal. Recordándote que este rango de cantidad en decimal representa también una cantidad en voltaje de 0 a 5 volts. ¿De acuerdo? Ok, ahora nos vamos a abrir el programa de Proteus para poder simular las salidas analógicas, en este caso utilizando la técnica PWM, y también vamos a utilizar un display para poder observar el valor que estamos agregando, ¿de acuerdo? Entonces va a ser una práctica muy sencilla. Vámonos a Proteus. Ok, ya estamos en Proteus. Quiero que observen que previamente ya realicé las conexiones. Estas conexiones se realizan, o más bien las presenté en un video anterior. Y bueno, lo único que estamos agregando es el osciloscopio. En este caso, estos componentes pues no los vamos a considerar, por lo tanto los voy a borrar, son de una práctica anterior. Muy bien, y nuestro diagrama queda de esta manera para poder simularlo en Proteus. Muy bien, lo único que necesitamos, como ustedes pueden observar, es nuestro display de 16×2, la configuración de la conexión del display. Aquí tenemos las conexiones de la comunicación, y solamente estamos agregando un osciloscopio conectado al pin número 11. El pin número 11 lo vamos a utilizar como una salida analógica, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos las conexiones para que ustedes puedan simularlo también en Proteus, y ahora nos vamos a el código. Ok, ya estamos en el IDE de Arduino. Quiero que observen que previamente ya realicé el código, y bueno, te voy a explicar en qué consiste este código. Bueno, en las primeras tres líneas tenemos lo que son los comentarios, y escribimos que es la práctica 10 y el nombre de la práctica. En la siguiente línea es donde incluimos la librería, y en esta librería pues vamos a utilizar los pines 7, 6, 5, 4, 3, 2 de Arduino para que se comunique con el display, ¿de acuerdo? Bien, en la línea 7 y 8 estamos declarando una variable que vamos a utilizar, y es del tipo entero.
esta variable y la estamos iniciando con 0. Bien, ahora nos vamos a la etapa del void setup y en la línea número 11, específicamente aquí, a través de este código, estamos indicando que vamos a iniciar o vamos a trabajar con un display de 16 por 2. En la siguiente línea, en esta, limpiamos, o más bien con esta instrucción, limpiamos la pantalla con la cual vamos a trabajar. Y en la siguiente línea le estamos indicando a Arduino que vamos a iniciar en la fila 0, columna 0. Esto quiere decir que en el display vamos a posicionar el cursor en esta primera parte que es columna 0, fila 0. Entonces aquí donde ustedes pueden observar el punto, ahí se va a posicionar el cursor. Ok, muy bien. En la siguiente línea donde dice lcd.print, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a indicar a Arduino que en la pantalla del LCD despliegue esta palabra o este mensaje más bien, salida PWM. Ok, mostrando en el display a partir de donde estaba el cursor hacia la derecha se va a mostrar el mensaje de salida PWM, ¿de acuerdo? En la siguiente línea, una vez que ya se desplegó el mensaje salida PWM, ahora en la siguiente línea, donde dice LCD set cursor 0,1, le estamos indicando a Arduino que el cursor se va a posicionar en la columna 0, fila 1. Esto quiere decir que el cursor se va a posicionar, ¿sí?, en la columna 0, fila 1. Recuerden que esta es la fila 0 y esta es la fila 1. Y estamos en la columna 0. Muy bien. Entonces, una vez que se desplegó la palabra o el mensaje salida PWM, ahora el cursor se posiciona en este punto, columna 0, fila 1. Muy bien. Una vez que se posicionó el cursor en la columna 0, fila 1, ahora ahí vamos a desplegar el siguiente mensaje a través de la siguiente instrucción, donde dice lcd.print. Vamos a desplegar el mensaje de valor con 2 puntos, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que en nuestro display se va de alguna manera a desplegar un mensaje en esta posición de salida, más bien valor 2 puntos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora nos vamos al ciclado, a lo que es el void loop, a lo que todo el tiempo va a estar trabajando. Y en la siguiente instrucción, donde dice analog write, ¿sí?, vamos a seleccionar el pin número 11 como salida analógica y vamos a escribir también la palabra ciclo, que viene siendo la variable que la estamos utilizando aquí arriba y que en un principio toma el valor de 0. Muy bien. Ahora, en la siguiente instrucción, donde dice lcd.setCursor, columna 7, fila 1, ahí se va a posicionar el cursor. Esto quiere decir que en el display el cursor se va a posicionar después de la palabra valor, ¿de acuerdo? Muy bien. En la siguiente instrucción, donde dice lcd.print ciclo, vamos a
adoptar lo que tiene el valor de la variable. En este caso la variable adopta el valor 0 y esto se va a imprimir en la posición 7,1, es decir, el 0 se va a desplegar en el display de la siguiente manera. Te muestro cómo en la pantalla LCD se muestra el valor 0. ¿Qué quiere decir? Que la técnica PWM en un rango de 0 a 255 en decimal me va a desplegar lo que yo le coloque en decimal del ciclo de trabajo. En este caso, ustedes pueden observar en el código, colocamos 0. Nos va a desplegar el 0. Si nosotros colocáramos otro valor en la variable, ese otro valor se va a desplegar aquí en la pantalla. Vamos a regresar al código. Por ejemplo, si yo aquí le coloco 127, en la pantalla al momento de ejecutar el programa, aquí me va a aparecer 127. Ahí se va a desplegar en pantalla el 127. Muy bien, déjenme corregir aquí tantito para que aparezca. Ahí está. Entonces, si ustedes pueden observar, de acuerdo al código, vamos haciéndolo por pasos para que podamos utilizar cada punto de nuestro display. Ok, volviendo al código, nos vamos a la última línea donde le vamos a dar un tiempo, ¿sí?, de 200 milisegundos para que se esté repitiendo nuevamente todo el ciclo de trabajo, es decir, otra vez analog write, lcd.setCursor, lcd.print ciclo y así va a estar todo el tiempo. Cada vez que nosotros hagamos un cambio en código en el valor que adopta la variable, se va a estar ejecutando y va a estar corriendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora lo que nos toca es realizar una validación de nuestro código. Simplemente le damos en compilar y recuerden que vamos a copiar la dirección que nos proporciona el archivo temporal del IDE de Arduino, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a esperar un poquito a que termine de compilarse. Muy bien. Ahora buscamos el archivo temporal que nos genera el IDE de Arduino y que aquí está, lo vamos a seleccionar. Recuerden que la extensión es .ino.exe, entonces lo vamos a seleccionar, ¿de acuerdo? Muy bien. Permítanme tantito, que lo tenemos hasta acá. Muy bien, vamos a nuevamente seleccionarlo porque se movió. Muy bien, ya seleccionamos el archivo temporal. Simplemente le damos control C para copiar y nos vamos a Proteus. En Proteus le damos doble clic y vamos a pegar el archivo temporal. Le damos control V para pegar, le damos a OK, corremos la simulación y quiero que observes que ya aquí en pantalla nos despliega el valor que colocamos en el código. Recuerden que fue 127 y también ya nos muestra una gráfica de cómo se comporta la señal. Ustedes pueden observar que la señal es pulsante, ¿de acuerdo? Y tenemos un ciclo de trabajo de aproximadamente del 50%, es decir, la mitad del periodo sí se encuentra activo y la otra mitad del periodo se encuentra inactivo. Muy bien, vamos a cambiar el valor en el código, volvemos a compilar y volvemos a ejecutar, ¿de acuerdo? Vámonos al código y vamos a iniciar con un valor 0. Nuevamente compilamos. Ok, ya terminé de compilar, volvemos a Proteus, paramos la simulación
Ejecutamos nuevamente para que se registren los cambios. Quiero que observen que ahora nos muestra un valor 0. Y observen cómo la línea amarilla que a su momento era pulsante ahora es 0. ¿De acuerdo? Bien. Y es una línea continua porque pues es 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a darle los 255 que nos van a dar aproximadamente 5 volts y la línea va a ser también continua. Vamos a ir nuevamente al IDE de Arduino. Ahora vamos a colocar el total que son 255 en decimal. Compilamos. Muy bien. Vámonos a Proteus. Paramos la simulación. Volvemos a ejecutar la simulación para que se realicen los cambios. Y quiero que observen cómo de 0 brincó a 5 volts. Y aquí está. Tenemos el rango máximo que es 255 en decimal. Y que a través de la gráfica estamos observando que son 5 volts y que es una línea continua. Ahora vamos a colocar un valor en el cual lo teníamos hace un momento, que es el 50% y que son 127 aproximadamente en decimal. Ya observaron cómo se comporta la gráfica al mandarle un valor de 0. Ya están observando cómo se comporta al mandarle un valor de 255, que son aproximadamente 5 volts. Y ahora pues vamos a darle un ciclo de trabajo del 50%. Entonces vámonos a el código y ahora le vamos a colocar 127. ¿De acuerdo? Compilamos. Regresamos a Proteus. Paramos la simulación. Ejecutamos y ahora quiero que observen que ya la gráfica se comporta de manera diferente, ya nos muestra una señal pulsante, ¿de acuerdo? Y tenemos un ciclo de trabajo del 50%, ¿por qué? Porque del total del periodo, la mitad se encuentra en estado activo y la otra mitad se encuentra en estado inactivo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a dar otro valor, vamos a colocar por ejemplo 60, vámonos al código, y colocamos 60, compilamos y quiero que observen cómo se comporta la señal. Ejecutamos y quiero que observen cómo aproximadamente es un 10%. El 10% del ciclo de trabajo significa que tenemos un tiempo muy corto activo y a un tiempo más prolongado de manera inactiva. Aquí lo podemos observar en la gráfica, ¿de acuerdo? Bueno, la idea es que a través con esta técnica y mostrarlo en pantalla el valor en decimal, podemos ir variando, ¿sí?, la salida de nuestro voltaje a través de una señal pulsante. Y esta técnica, que es la PWM, en el área de la mecánica automotriz, pues es muy aplicada. Se aplica en las válvulas BBT cuando son eh, de una parte variable en lo que es el control de las válvulas. También se aplica en el motor de cuerpos de aceleración electrónico, en las válvulas jack de 2 cables, también ahí se utiliza esta técnica PWM. Y bueno, en muchos componentes eléctricos se utiliza la señal PWM porque es eficaz, es eficiente y con ello podemos controlar ya sean velocidades o posiciones. Muy bien, pues con esto espero que se haya entendido eh, esta práctica, que eh, es muy buena y que en algún momento dado pues nos va a servir para generar proyectos. Muy bien, pues no me queda más que agradecerte que hayas visto el video y bueno, ojalá me regales un like, compartas el video
y te suscribas. Nos vemos en un siguiente video. Bye.